Muy buenas tardes, están presentes. Muchas gracias por esta oportunidad, el privilegio de poder dialogar, porque creo que esa es un poco la idea en esta tarde. Por lo tanto, en medio del diálogo quizás pueden surgir algunas preguntas a partir de las respuestas de Noé Gidric, quien nos pidió que no hagamos presentaciones pomposas ni ribombantes, y creo que lo pidió genuinamente, no desde ninguna falsa modestia. Y todos quienes están aquí, creo que hay muchos estudiantes de la carrera de letras. Para ellos Noé Gidric ha sido una lectura obligatoria, por lo tanto no necesitan presentación, pero sí vamos a dar algunos datos. Nació en 1928, novelista, ensayista, poeta y crítico literario, pero creo que no estaría muy de acuerdo con el término de crítico literario. Todos conocen seguramente bajo su dirección se hizo la historia crítica de la literatura argentina. Y cuando supe que venía aquí, estaba revisando mi biblioteca y quería ver qué es lo que tenía de Noé Gidric. Y bueno, me encontraba con El Mundo del 80, ese libro editado por el Centro Editor de América Latina, su panorama histórico de la literatura argentina. En una biblioteca donde estoy encontraba el que creo que fue su primer libro sobre Horacio Quiroga, que hizo recientemente una revisión. Noé no sabe, pero tuve la oportunidad de estar el domingo en la Feria del Libro y ahí lo vi presentando esta nueva edición del libro de Horacio Quiroga y muchísimas obras más de ficción. Se habló en el diálogo anterior un poco de la autobiografía en vinculación con la obra de Comuna Mercado, y decía que Noé Gidric nació en 1928 en Rivera. Googleaba Rivera y encontraba que es un pueblito de la provincia de Buenos Aires que hoy tiene 3.200 habitantes. Por lo tanto me preguntaba, ¿no? Allá por la década del 30, ¿sí? ¿Qué posibilidades para la lectura, digamos, había en su pueblo natal, en Rivera? Me refiero a su casa, en la escuela, no sé, alguna biblioteca. Uno imagina que no había tantas posibilidades para la lectura, pero quizás estoy siendo prejuicioso. ¿Cómo fue ese pueblito que hoy tiene 3.200 habitantes? ¿Qué posibilidades de lectura había para ese Noé a un niño? Bueno, a riesgo de provocar efusiones sentimentales, no puedo menos que repetir algo, que volver sobre algo que cuando me hacen esta pregunta la invoco, porque es una imagen de la que no puedo renunciar. Y es lo siguiente. No sé, ¿esto se escucha mejor? La historia empieza yendo yo a la escuela primaria y resistiéndome como un titán a aprender. No quería aprender. Me parecía una cosa que no entendía que estaba pasando en el aula, y ahí los chicos empezaban a manejarse con los palotes y con todo, como era de práctica, y yo no quería, sencillamente no quería. Además no me provocaba ningún sentimiento de nada, ni siquiera de rebeldía. No quería. Ese no quería me conectó después, muy tardíamente, con esa figura mitológica del famoso texto de Melville que se llama Bartleby. Esa frase que se eternizó: preferiría no hacerlo, dice Bartleby cuando le piden que haga una tarea. Y yo en ese momento, precursor de Melville, prefería no aprender. Y estaba ahí sentadito y de pronto la maestra, que era joven, como casi todos ustedes, bella, como todos ustedes, vino y me tocó en el hombro. Simplemente me puso la mano en el hombro. Y yo sentí algo.
sentí un efluvio, sentí una corriente. Bueno, y cuando me fui, salí de esa corriente, dije, no puede ser que yo siga en esta situación. Y entonces me puse y creo que en muy poco tiempo empecé a escribir y empecé a leer. Rápidamente, es decir, pongamos que ese episodio se hubiera producido en el mes de abril, en el mes de julio yo ya no tenía ningún problema. Como no tenía ningún problema, vi o sentí o pensé que eso se podía trasladar a entidades mayores, o sea, un libro. Y efectivamente fui a buscar un libro a la biblioteca del pueblo, que por cierto, pese a su modestia, tenía una biblioteca. Saqué un libro, lo empecé a leer y ahí empezó todo, ¿no? Empecé a leer a esa edad, 6 años, y ya han pasado unos cuantos y todavía parece que sigo leyendo. Es una cosa, una obstinación que no cesa, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, el pueblo lo proporcionaba para responder un poco a la pregunta, ¿no? Porque había una dimensión cultural en esos momentos fundacionales de los pueblos del país, de la Argentina, por lo menos en La Pampa, y yo creo que en todas partes, en las que el libro y la biblioteca tenían una existencia física concreta. Justamente cuando se habla en este momento de ciertos aspectos de la crisis de la cultura, tienen como escenario las bibliotecas. La gente no va a las bibliotecas, el libro como objeto material parece no ser tan importante para generar la propia biblioteca, porque de la biblioteca pública a la privada hay, digamos, un salto que se da en otra parte, se da en la mente, en el espíritu, y que justifica muchísimas cosas. Y eso está, en este momento, está como suspendido. No digo que anulado, pero sí suspendido, en virtud del acceso por otros canales a lo que se supone que es la información. Así que bueno, aquel momento no sería excepcional. Esa anécdota de mi parte debía ser propia de un momento de crecimiento, de generación, que se fue acumulando. Es cierto que también otra pregunta que me hicieron muchos años después, los jóvenes no leen, ¿no? Ese es un lugar común, para mí abominable, porque me parece de una falsedad prejuiciosa, un poco estúpida. Yo dije, sí, quizá no lean. En mi clase, en mis cursos, ¿no? Cuando yo empecé a leer, había 30 chicos y había uno solo que leía, que era yo. La proporción sigue siendo la misma. O sea, que ¿de qué nos estamos asombrando y de qué estamos temiendo acerca de la suerte que pueda tener el libro y demás? Pero no importa, yo ya me desvío para otro lugar en la respuesta, pero volviendo a lo personal, sí, un libro me llevó a otro libro. Mi primer libro fue La cabaña del tío Tom, que leí con gusto, con placer, pero sí, me encerré a leer eso, una cosa así. Yo lo recordé después en una escena, en un libro que me publicó nuestro amigo Ordenavea, y que se llama Atardeceres, porque me recuerdo en la tarde, en una de las tardes, junto a una pared, en un lugar viendo cómo el sol se iba y yo leyendo obstinadamente hasta perjudicar la vista. Pero de ese libro, de la cabaña del tío Tom, pasé después a los grandes novelones del siglo XIX, que fui devorando desde los 6 a los 9 años, en que me agarró la migración, esa migración del interior hacia Buenos Aires, que despobló en parte a los campos argentinos y que creó un poco esta realidad nueva que empieza con la llegada de la migración interna a las grandes ciudades, ese fenómeno que bueno, digamos, todavía sigue siendo objeto de análisis y sigue siendo una realidad. Ese es el momento. No paré hasta ese momento, pero no pensé que eso iba a
tener para mí ninguna posibilidad. No se me ocurrió nada más que leer. No quería otra cosa, quería estar encerrado, que no me molestaran y que yo pudiera leer esos libros interminables, de los cuales recuerdo casi todo, se los podría contar, pero ese no es el objeto de esta reunión, ¿no? Justamente de eso le quería plantear. Acaba de relatar una escena de lectura, ¿no? Un atardecer allí, quemándose los ojos, con la cabaña del tío Tom. Pero si avanzamos un poco más, ¿no? Hacia su adolescencia, primera juventud, recuerdo de un par de escenas de lectura. Me refiero a eso. Recuerdo una escena de lectura de Félix de Azúa, un escritor español, que decía que iba a una finca de adolescentes con un amigo y se sentaban los dos en la cama y leían un libro así obsesivamente hasta terminarlo y después lo intercambiaban. O Beatriz Arno también en una feria relatando que en unas vacaciones en San Clemente del Tuyú leía obsesivamente a Stendhal, Rojo y Negro, y se creía George Borel, creo que es el protagonista, ¿no? Digo, ese tipo de escenas de lectura un poco más hacia la adolescencia y primera juventud que de alguna manera lo hayan transformado. Sí, pero no era, en mi caso no eran tan compartidas, ¿no? Las complicidades con los otros muchachos y chicos iban por otro lado, ¿no? Tampoco son desdeñables porque eran otras formas de descubrimiento, ¿no? Desde la salida, la atracción que tenía la gente, la calle. Luego, digamos, después termina el momento del pueblo, vamos a la ciudad, a Buenos Aires, y yo me olvido un poco de todo esto. Y tengo la suerte de un robo. Ese robo fue también a la biblioteca. Era como un anticipo de la novela de Roberto Alde, El juguete rabioso, ¿no? Que ustedes recordarán, es importante la escena del robo de libros en la biblioteca. Significa mucho, ¿no? La acumulación de libros, el apetito por los libros y el robo como salida, ¿no? Uno de mis hermanos que se había quedado en el pueblo, no sé por qué demonios se le ocurrió robar un libro de la biblioteca. Era nada menos que un Rubén Darío. Pero como él no leía, porque escribía, pero no escribía textos, sino que era telegrafista, escribía telegramas. Pero escribía y tenía una caligrafía que yo siempre envidié, una maravilla. Los empleados de correos de entonces escribían maravillosamente, ¿no? Pero bueno, en un viaje a Buenos Aires me trajo el libro de Rubén Darío. Yo lo empecé a leer y así como la maestra que me tocó me cambió, el libro de Rubén Darío me cambió. Entonces pensé esto muy elementalmente. Yo tendría en ese momento 13 o 14 años, que si alguien había logrado escribir un poema como eso que yo había leído, es que era posible, que se podía hacer algo así, ¿no? Y entonces empecé a escribir, ahí empecé a escribir. Pero claro, escribir, en ese momento ese juego entre escribir y leer es siempre una opción, ¿no? Hay gente que prefiere no escribir y leer permanentemente en buena hora. Son los que compran los libros, eso es fantástico, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Pero otros piensan que pueden leer y escribir, y otros solo escribir, ¿no? Entonces recuerdo esa frase de César Bruto, que era un humorista muy notable que hubo en la Argentina, que decía, tenía una grafía muy especial, ¿no? Bueno, a ustedes les ruego que busquen por YouTube, por Google, y van a encontrar esos textos, son extraordinarios, ¿no? Él decía, escribe cualquiera, leer con una sola E, esa es la cuestión. Es más difícil que escribir. Pero yo pensé que podía escribir y que mis lecturas no tenían mucho que ver con lo que yo podía escribir, sino que el escribir como que la necesidad de expresar, la necesidad de canalizar imágenes, sensaciones y todo lo demás, ¿no? Y era bueno, sí, conservé
conservé el lugar, el cuaderno donde yo escribía esas cosas. Ese cuaderno no lo destruí, lo leyeron mis hijos en algún momento y dijeron: este es un poeta de pacotilla, porque era terrible lo que yo había escrito. Pero bueno, entonces en esa experiencia el mundo de la literatura se me aproximaba cada vez con más fuerza, ¿no? Yo, mi escuela secundaria fue la escuela comercial, había que tener algo para poder ganarse la vida. Pero durante la escuela comercial fui también sintiendo que pasaban otras cosas, no solamente administración de empresas, ¿no? Que pasaban otras cosas. Entonces empecé a descubrir el cine, la música, la pintura, la calle, la noche, todo eso, ¿no? Todo eso. Y, digamos, y sentí algo que me parece importante para transmitirles a usted. ¿Qué hago? No, sí. Importante para transmitirles a ustedes. Y es que me faltaban cosas. El mundo de los libros que... ¿sí? Sí. El mundo de los libros que yo había frecuentado tenía que completarse, no podía quedar así. Se podía completar de dos maneras. Una, física, hurgando en las librerías de viejo de Buenos Aires. Pude conocer, no sé si ustedes, si todos han leído El juguete rabioso de Roberto Alves, pero muchos lo deben haber leído. Una escena importante es cuando el personaje empieza a trabajar con un librero de viejo, un gordo. Ese hombre existió, se llamaba Palumbo, tenía una librería en la calle Corrientes. Yo iba a la librería de Palumbo, hurgaba, y por moneda me llevaba los libros que me parecían importantes por los nombres que me sonaban. Pero era una carencia, esto era muy arrebatado, hasta que otro de mis hermanos, que tampoco escribía ni leía, se le ocurrió comprar y regalarme una llamada biblioteca contemporánea que la editorial Losada vendía con el mueble y todo, y que era de escritores españoles, de todos los escritores españoles, una maravilla. Empezar a leer a Antonio Machado, por ejemplo, leer a Ramón Pérez de Ayala, leer a Benevento, a Benavente, todos esos, era una cosa ya diferente. Entonces me di cuenta que tenía que completarlo y pensé en abandonar lo que había hecho en la escuela de secundaria de comercio y meterme en la Facultad de Filosofía y Letras. Y le debo a la Facultad de Filosofía lecturas que no habría hecho jamás por mi propia iniciativa. Leer literatura española medieval, leer literatura francesa del siglo XIX, leer literatura inglesa. No lo podía haber hecho sin la facultad. Estoy agradecidísimo a la facultad, incluso literatura argentina, la que podía disponer en la facultad, ¿no? Así que la facultad no me cercenó, me cubrió un aspecto, ordenó mi cabeza, de tal manera que pronto, ya en la facultad, ya pensé que ese reordenamiento ya me permitía escribir de otra manera, de una manera, digamos, más centrada, más adulta. No importa qué, pero sí la posibilidad ya de pasar a otro nivel, a otro plano, ¿no? Bueno, eso es un poco, en resumen, esta historia o historieta que supongo que es común a mucha otra gente, no es nada extraordinario, pero bueno, es la mía, es lo que puedo decir, ¿no? En 1947 se produce su ingreso en la universidad, ¿no es cierto? Hacía un año que había asumido Perón en la presidencia, un momento de gran efervescencia política. Algunos, cuando recuerdan estas épocas de estudiante, en la época del peronismo, lo suelen recordar, bueno, con algunos profesores expulsados, una intensa politización. ¿Cómo vivió? Un poco decía desde la experiencia del lector, ¿no es cierto? Cómo lo enriqueció, pero ¿cómo era estar en ese clima político
en la universidad allá por fines de los 40. Era difícil porque en ese momento, digamos, todas las estructuras universitarias de nuestras universidades, todas, no existían en aquel momento, ¿no? Todo era un verticalismo muy grande y no había los centros de estudiantes, los estudiantes estábamos en clandestinidad, ¿no? Es decir, hacíamos cosas y demás, ¿no? Pero en lo personal yo me metí mucho en esa tarea, en ese compromiso estudiantil, ¿no? De Centro de Estudiantes, Federación Universitaria, Federación Universitaria Argentina, lo cual también agradezco enormemente porque eso me permitió empezar a viajar. Es decir, nombres como Córdoba, Tucumán, eran tan extraños para un chico porteño que además había venido del campo, una cosa así. Empecé a ir a Córdoba, a Tucumán y a reunirme con gente digamos, con mis pares, pero que todos estaban muy por encima mío, porque yo estaba en una actitud de aprendizaje incluso de lo que eran ellos. Ir, por ejemplo, es inolvidable, al barrio de Clínicas de la ciudad de Córdoba es algo sensacional, ¿no? Una cosa realmente extraordinaria por lo que se vivió ahí, ¿no? Y por otro lado, había una cuestión de orgullo. Yo pensé que el que se metía en la tarea universitaria o estudiantil no podía ser ni un parásito, ni un crónico, ni un aprovechado. Tenían que ser los mejores. Entonces, y al mismo tiempo, y ahí sí reivindico algo así como, el título de una novela francesa que fue muy conocida, que se llama La novela de un joven pobre, que no sé si leí, pero el título me quedó, ¿no? ¿Qué es la novela de un joven pobre? ¿Cómo vive un joven pobre? ¿Cómo se hace un joven pobre? Y yo en ese momento era un joven pobre, trabajaba 6, 7, 8 horas por día en algún comercio. Por cierto, en estos homenajes que se están haciendo a Eva Perón, yo trabajaba en un negocio del que ella era cliente, entonces yo veía las facturas que le pasaban a ella y, por cierto, también en homenaje a ella pagaba esas facturas. No es que se le regalara la ropa, este es un recuerdo complementario, ¿no? Entonces trabajaba horas, iba a la facultad a las clases, iba a la militancia estudiantil y además quería escribir, leer y escribir. De manera que eso era de una intensidad muy grande, ligado a esto, el descubrimiento de lo otro, entiéndase por lo otro, la seducción, las chicas, la vida, el sexo, todo. Bueno, era la novela de un joven pobre, de la que creo que salí indemne. Salí bastante rico de esa pobreza, ¿no? No tengo que quejarme de ese sufrimiento porque no lo fue, pero había una cuestión de orgullo. No podía ser que uno no fuera el mejor. Y en efecto, todos mis amigos que compartían eso fuimos los mejores. Y después se destacaron muchísimos en todo el desarrollo ulterior digamos, en las carreras, por llamarlas de alguna manera, en la literatura, en la universidad, en la ciencia, en todas partes, ¿no? Así que un periodo bellísimo de mi vida, ¿no? Duro, pero muy bello, ¿no? Y en este descubrimiento de lo otro, ¿no? Decía que había conocido muchas provincias, después viene ya en la primera que estaría en Francia. Sí. En la posguerra de Francia, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue el Noé que fue a Francia y cuál fue el Noé que volvió de esa experiencia? Sí. Bueno, el viaje a Francia fue, yo creo que puedo decir, por ejemplo, que yo nunca conseguí un empleo habiéndolo pedido. Jamás conseguí un empleo habiéndolo pedido. Todos los empleos que tuve me vinieron. Una cosa que no puedo explicar por qué los dioses me protegieron de esta manera. Pero nunca, alguna vez, como dice en una novela mi amigo Alberto Banasco, alguna vez pedí y no conseguí nada, efectivamente, ¿no? Siempre me vino así, ¿no? La cosa. Bueno,
terminé la facultad y me vino la invitación, el pedido de amigos más afortunados que ya se habían ido a vivir a Francia y que me instaban también a salir de la Argentina, porque habiendo terminado la facultad en el año 53 no había muchas posibilidades de ingresar a ninguna parte, no había mucho trabajo, tendría que volver a trabajos de contabilidad o cosas por el estilo, ¿no? Entonces decidí también ir a Francia a hacer la aventura. Pero yo había hecho en la facultad, me había interesado mucho por temas de lingüística y pensaba que esa era mi onda, ¿no? Que en Francia iba a poder hacerlo. Cuando llegué me di cuenta de que no tenía la menor noción de qué era la lengua francesa que había estudiado en la facultad o que había estudiado en la escuela secundaria. Era un terror espantoso. No atinaba a armar dos palabras en francés, no entendía nada. Entonces dije, así me puse en racional y dije, ¿qué puedo hacer? La idea de eso, convencional, de la Alianza Francesa, no me palpitaba. Descubrí por ahí que había un certificado de fonética francesa y me metí en eso. Y otra vez el destino me favoreció, porque lo que yo pude aprender desde adentro de la lengua francesa no es lo que se enseña allí. Y eso entonces ya me permitió asistir a todos los cursos de lingüística que se ofrecían, no de literatura, de lingüística, ¿no? Pero era todos los días, yo iba a 2 o 3 clases, incluso asistí a momentos realmente memorables, ¿no? Unas clases, por ejemplo, de Gaston Bachelard en el colegio de Francia, una cosa única, así, histórica, una clase de Benveniste, que todos ustedes habrán visto, escuchado, cosas increíbles que me quedan también como otro signo. El signo que ya mencioné es la riqueza, y esto también, ¿no? Cosa increíble todo lo que... Pero al mismo tiempo, la vagancia por París. Y la vagancia por París implicaba recorrer las orillas del Sena, que está lleno de puestos de libros viejos. Y otra vez el libro viejo. Entonces entré y empecé a buscar ahí y encontré libros que eran la literatura dicha así con todo énfasis, ¿no? Qué sé yo, por decirles algo, un libro de poemas de Mallarmé, de Valéry, de Apollinaire, de una cosa así, y también de cosas más teóricas. Fue otra revelación. Entonces, también eso determinó que mi relación con la lingüística fuera como de base, pero no de práctica. No me sentía lingüista. Entonces, cuando volví a la Argentina, en el año 54, intenté hacer algo tímidamente por el orden de la lingüística y no me resultó ni convincente ni interesante, y en cambio la literatura sí. En ese momento antiguos compañeros estaban haciendo ya revistas literarias, me incluyeron y entré ya como un elefante en un bazar en la literatura argentina, ¿no? A romper todo y a destrozar todo, una cosa así, ¿no? Así que Francia fue eso, resumiendo, pero fue también de una intensidad muy grande, porque ese momento en Francia era muy, muy importante, muy interesante. Todavía había rastros de la guerra, todavía había ciudades semidestruidas. Fui a Alemania y en Alemania había ruinas en ciudades que hoy son una maravilla. En Francia había ciudades que fueron reconstruidas, empezaron a ser reconstruidas. Y lo mismo que me había pasado cuando fui a Córdoba y a Tucumán y a Rosario y en la tarea universitaria, me pasó en Francia cuando empecé a recorrer todo el país haciendo dedo en los caminos y sobre todo la enorme experiencia de Italia,
y la pintura italiana, ¿no? Fue para mí también fundante. Es decir, tal vez con poca modestia, la verdad, porque uno reprime cierto tipo de actitudes que pueden parecer arrogantes o lo que sea, pero sí creo que yo poseí cierta cualidad de fijarme en algún punto, en algún punto preciso, y ese punto incorporarlo y hacerlo germinar. En mis viajes a Italia, que llegaba después de 5 días de andar vagando por los caminos, a una ciudad como Florencia, entrar al museo y ver una obra de un pintor pre-renacentista, ya plenamente renacentista, como Simone Martini, una anunciación. Hasta tal punto me quedó que escribí una monografía sobre ese libro hace cosa de 4 o 5 años, es decir, 40, 50 años después, esa figura todavía me seguía hablando, me seguía, así, dicho desenfadadamente, creo que soy un afortunado. Es decir, me permitió ver ciertas cosas que para mí fueron únicas, son como el libro que escribí sobre mi infancia se llama Atardeceres, pero podría escribir otro libro sobre estas cosas que se llamara Despertares, otros despertares que fueran una relación con todas estas maravillas que tuve la suerte de encontrar, ¿no? Yo acá le pedía a Esteban, mi pregunta es si esta sensación de que entrabas a la literatura argentina con tu análisis como un elefante en un bazar, ¿la tenías en ese momento o es algo que fuiste construyendo después? O sea, si sentiste esa perplejidad con tus textos desde el principio. No, sentí, digamos, el pálpito de una especie de misterio, ¿no? Es decir, ir descubriendo en ciertos textos de la literatura argentina que parecían canónicos, un cierto enigma. El enigma era, los textos no eran lo que aparecía, sino que siempre había algo más y por abajo que se podía descubrir. No puedo decir cómo, si organicé eso, era intuitivo, pero me parece que se iba como desarrollando una posibilidad de sistematizar esa idea, esa perplejidad, ¿no? Y generalizarla. En cada cosa, pienso, hay siempre un algo más. En este vaso que está acá, que parece limitado por su uso y por su forma, hay algo más que, por ejemplo, en este caso, el proceso de construcción del vaso. Siempre hay algo más y más atrás. Y en la literatura, ni hablar. Por esa razón, no era solo yo el que lo vivía, por esa razón se vuelve a otros textos, se los recupera y siempre hay algo que decir, algo nuevo que mirar, algo que decir. Ese algo siempre está en ese más allá, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, célebre, se leyó el Quijote en su momento. ¿Qué se vio en el Quijote, ¿no? Bueno, se vio un cierto desafío respecto de cierta literatura que hacía Cervantes, pero poco a poco se fueron viendo otras cosas. Se siguen viendo cosas en ese texto. Cuando nosotros, ustedes, todos nosotros, estudiamos en la facultad y tenemos que volver a todos esos textos y nos preguntamos a veces por qué tengo que leer cosas pasadas y demás, por qué tengo que ir a la literatura, al teatro, a la tragedia griega. Volvemos a la tragedia griega. No cesó. Ahí hay algo que fue para mí muy revelador, una idea de esta gran intelectual,
diría, filósofa, actualmente psicoanalista, que se llama Julia Kristeva, que habla de lo incesante, ¿no? Hay un término de física que en este momento se me borra, lo que no termina, lo que no se termina, no me acuerdo la palabra. Lo perenne, lo constante. No, es ya me voy a volver, bueno. Y los textos tienen eso, ¿no? Entonces, el trabajo sobre los textos es descubrir eso, que no cesa, y admitir que no cesa, que algo más vendrá. Ahora, hay otra cosa que ahí aprovecho para decirlo, que es que ese ver algo más y posteriormente descansa en una incorporación de nuevos elementos en la mirada. Sencillamente, en la mirada, ¿qué vemos en la mirada infantil? ¿Qué vemos en la mirada infantil? Vemos una pérdida, vemos una ansiedad, vemos una necesidad, ¿no? Eso es lo que distingue a un niño mirando, ¿no? El adolescente ya ve más cosas, no ve solamente eso, o esas mismas desaparecen. El adulto ve otras y el anciano ve otras. ¿Por qué? ¿Cómo se produce esta diferencia? Y porque intervienen nuevos factores, ¿no?, que habilitan a la mirada. Después, y sobre todo en el campo nuestro, son las, digamos, inserciones teóricas que se van produciendo y que amplían la mirada. Nosotros hoy vemos con mucha más naturalidad lo que puede ser, por ejemplo, una mirada de origen psicoanalítico que los lectores de hace 50 años. Los lectores de hace 50 años no tenían esa posibilidad. No es que tengamos la posibilidad, es que eso entró. Y así siguiendo, de ahí que, por ejemplo, se haya producido fenómenos como el estructuralismo, el existencialismo, la semiótica. Son nuevos modos de mirar que condicionan o que permiten ir más lejos en la recuperación de los textos. Y que es lo que justifica que estemos aquí. Porque si todos estamos aquí para repetir lo ya sabido, admitirlo y que nos aplasta y que tenemos que repetir para justificarnos, no tiene sentido. El sentido que tiene es que podamos seguir viendo más cosas y subsidiariamente que las podamos transmitir. Y ahí entonces, bueno, ver y luego organizar, luego escribir. Y ahí viene otro problema, otra cuestión que no sé si no me adelanto, y es de qué manera se escribe. Y se pueden escribir de dos maneras. Una, respondiendo a requisitos de la escritura, y otros, poetizando. Y por poetizar quiero decir dejando fluir también la subjetividad, dejando influir, digamos, la experiencia del mundo en eso que se escribe después de haber mirado y visto algo más en un texto. Y entonces eso hace que el resultado resulte diferente, proponga algo nuevo, de una vitalidad especial, ¿no? Una cosa más viva, ¿no? Porque necesitamos de esto. Ahí, digamos, hemos padecido en los últimos años la palabra cambio, ¿no? La hemos padecido, porque lo que la palabra cambio aplicada en ese caso nos prometió era un más de lo mismo, pero peor. Pero la idea de cambio todavía subsiste como lo que está en el curso mismo de la existencia, en el curso mismo de la edad, y que nos permite entender cada vez más cosas, admitiendo que tenemos que incorporar más armas, más elementos para hacerlo. Esto también se llama estudiar. Esto se llama estudiar, ser sensibles, admitir que otros están aportando instrumentos para ver mejor esas cosas y poder hacerlas o transmitirlas mejor, incorporarlas mejor y transmitirlas de una manera más convincente para que todos se justifiquen, ¿no? Creo que me están llamando, pero no voy a contestar. Y hablando, Noé, esto, ¿no?, de miradas y de lo que significaron miradas nuevas. Voy a hacer una pregunta que
quizás los profes de letras están esperando que haga. El momento contorno. Usted vuelve en el 54 y va a tener participación en la revista Contorno. En la historia crítica de la literatura, el tomo que se denomina La irrupción de la crítica se ubica en los 50, que plantea una serie de lecturas, de miradas nuevas sobre la literatura argentina. Digamos, sentían que estaban haciendo algo nuevo, algo disruptivo en ese momento, cuando junto con Ismael Viñas, David Viñas, León Rosisner armaban estos números de Contorno, que después ya quedaron, digamos, para una historia de la literatura, de la crítica literaria argentina. Sí, digamos, implicaban algo nuevo, en el sentido de que esa acción surgía de una insatisfacción. La insatisfacción era los modos en que había transcurrido el acercamiento a la literatura en los últimos años, ¿no? Digamos, para decir la verdad, el periodo peronista sofocó la crítica, o el desarrollo de la crítica, ¿no? Lo sofocó, esa es la realidad, no lo propició, porque había discursos de aplicación, discursos muy, muy pesados, ¿no? Una cosa así. Eso por un lado, y los únicos que un poco combatían eso no los únicos, había como dos tendencias, dos actitudes que combatían eso. Una era la agrupada en torno a la revista Sur, digamos, la empresa de Victorio Campo y eso, que tenía una fisonomía de importación, que quizá necesita también ser revalorada, porque esa importación fue importante, ¿no? Fue necesaria, ¿no? Y la otra, la política cultural del Partido Comunista. Eran las dos líneas que trataban de salir de la atonía que implicaba el oficialismo universitario, que era inerte, ¿no? En la facultad, por ejemplo, los cursos de literatura de Argentina, latinoamericana, eran tan canónicos que daban lástima, daban verdaderamente lástima. Pero eran útiles igual, porque con cierto espíritu yo no se apartaba. Es decir, a mí me hacían leer cierta cosa sobre Martín Fierro, pongamos por caso, basándome en cierta bibliografía que era de puro comentario, pero eso me permitía ir a otro lugar. Eso me permitía descubrir otra cosa. Así que tampoco fue inútil, pero era eso. Ahora, si uno quería hacer algo propio, y tenía que tomar distancia respecto de las tres posibilidades, de las tres estructuras. Entonces era una insatisfacción que daba lugar a la posibilidad de mirar otra vez ciertos textos de la literatura argentina con otros ojos. Entonces ahí viene, antes de que yo llegara a la revista, por ejemplo, el redescubrimiento de Roberto Arla, alguien Mazzotta, creo, Severelli, no sé si Severelli, pero Mazzotta sobre todo, recuperó a Roberto Arla, que había sido un objeto de apropiación de la mirada comunista del Partido Comunista, o de la cultura del Partido Comunista, pero no desde una perspectiva, digamos, saturada de otro tipo de pensamiento. En el caso de él, sartreano, existencialista, una cosa por el estilo. Y bueno, y después así siguiendo, empezamos a ver de otro modo, ¿no? Entonces, insatisfacción y búsqueda de otras herramientas, pero sobre todo lo que puede ser la originalidad del intento era esa cuestión de centrarse en el detalle para desde ahí explotar a la totalidad. No la totalidad. La idea de conectarse con la totalidad daba origen a un juicio, y sobre todo un juicio de valor. Y nosotros salíamos de eso para encontrar un núcleo que podía desarrollarse, entenderse
y expandirse. Es claro que tampoco éramos los inventores de eso. Ya lo había hecho, aunque no era conocido por toda la gente del grupo de contorno, un gran digamos, filósofo de la literatura que era Erich Auerbach. Erich Auerbach, un libro que se llama Mímesis, también actuaba de esa manera antes, ya había también descubierto antes. Lo podríamos llamar, usando una palabra un poco obscena, presemiótico, ¿no? La mirada de Auerbach era presemiótica y la nuestra también, digo obscena porque a mucha gente esa terminología semiótica le parece muy terrible y ofensiva, ¿no? No lo es. Entonces, sobre eso se produjo también, eso tuvo una repercusión quizá prematura, quiero decir, ya se juzgó como que era algo que importaba en el panorama de la crítica, pero todavía no importaba tanto. Fue necesario que los integrantes del grupo produjeran más cosas y más orgánicas para que eso mostrara su importancia. Estoy pensando especialmente en los trabajos de David Viñas, que era un poco el motor de todas esas cosas, más que los míos, sino en los de David Viñas o de León Rosiner, que eran, digamos, como que tenían más energía en ese sentido, ¿no? Pero había que esperar hasta que eso. Y de repente la mención a Contorno, dentro de las referencias a la crítica literaria argentina, se ha convertido en una especie de lugar común. Se piensa que eso fue un episodio muy importante. Lo fue en este sentido, de haber visto una perspectiva de trabajo, pero una perspectiva de trabajo en el sentido es decir, no solo hay un título de un libro de un poeta español que se llama Juan Larrea, que se llama Rendición del Espíritu. Es una buena frase, ¿no? No solo acercarse a los textos como rendición del espíritu, sino qué hacer con los textos, qué hacer uno mismo con los textos. Como que no renunciar a la posibilidad de uno de manifestarse en eso, también de ser uno en el trabajo con los textos, y no solamente el que da cuenta de un texto, ¿no? Me parece que ese es un punto a considerar que tiene cierto interés, ¿no? Dime. En años 50, Contorno, esta nueva lectura, este descubrimiento de Roberto Arlt, es cierto que no era una celebridad todavía, me refiero a Jorge Luis Borges, pero ya había escrito ficción, había escrito el Aleph. ¿Cuál era la mirada en ese momento sobre Borges, si es que era alguien de quien se hablaba en este grupo? Y a propósito de eso, también en su historia crítica de la literatura hay un tomo dedicado a Macedonio, no a Borges, sé que algunos le preguntan sobre eso, pero si nos ubicamos ahí en ese momento, en estas discusiones con Viñas, con Rosicne, con Alcaide, con Febrel, ¿qué pensamos sobre Borges? No, yo creo que la relación con Borges era casi como de amante, o sea, clandestina. Yo leía a Borges, yo lo leía, pero no se me ocurría que podía ser objeto de trabajo. En parte porque me superaba. Yo leí ficciones de Borges. Lo primero que leí de Borges fueron los poemas. En el año 43 se publicaron ya una recopilación de poemas y para mí fueron también reveladores, fascinantes, pero lo ocultaba. Después leí en el 45, salió Ficciones, que ya había salido antes, pero Ficciones ya como nuevo libro, me sentí completamente desbordado. Sentí que era otro lenguaje, una cosa así, no me atreví a hincarle el diente y además no estaba como permitido en nuestro grupo. En nuestro grupo Borges era la revista Sur y no había que
transigir con la revista Sur. Sobre todo, digamos, William tenía una actitud muy militante en ese sentido, ni siquiera para criticarlo, ¿no? Pero luego, bueno, fuimos como recuperando la importancia de Borges, ¿no? La importancia, una mala palabra, ¿no? La lección de Borges, ¿no? Yo la fui descubriendo ya en ese momento, pero también sin tomarlo como objeto de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, los ensayos críticos de Borges, Discusión, que fue una de las primeras recopilaciones, me pareció admirable, ¿no? Y muchos otros de ese grupo, Martínez Estrada también. Martínez Estrada sí era objeto de esa consideración, porque Martínez Estrada era un espíritu doloroso, era un sufridor, ¿no? Vivía la literatura como drama, como tragedia, y vivía sobre todo la realidad argentina como drama, ¿no? Eso es ya no en los momentos posteriores. Parece que se dice que tenía una enfermedad en la piel que estaba ocasionada por el peronismo, ¿no? Bueno, pero antes ya, La cabeza de Goliat y Radiografía de la Pampa son libros dramáticos, porque trata de descubrir, digamos, algo inherente al ser argentino y al drama argentino, de la identidad, que es como un remanente de preocupaciones sobre la identidad que fueron muy corrientes en la década del 20 al 30 en Argentina, sobre todo por parte de los extranjeros que venían. Los extranjeros, hablamos de Ortega y Gasset, de Waldo Frank, de el conde de Kaiserling. A cada rato decía: ¿y ustedes argentinos qué son? ¿Qué es ser argentino? Y Martínez Estrada en esos libros trata de responder a qué son. Y entonces eso sí, al grupo de Contorno lo impresionaba, porque esta cuestión siempre estaba flotando. Yo no sé si sigue flotando, si ya la duda ya se disipó y si ya sabemos qué es ser argentino. Me parece que todavía no del todo, pero bueno, ya creo que hemos avanzado un poco en ese terreno, por lo menos para no andarlo invocando a cada rato, ¿no? Y hacer como mi viejo y queridísimo amigo César Fernández Moreno, que escribió un libro de poemas que se llama Argentino hasta la muerte. Decía, ya como que habíamos resuelto un poco el problema, pero estaba ahí, y por esa razón, digamos, Borges con cautela y con distancia, y Martínez Estrada como objeto, y todo lo demás como posibilidad. Pero lo fundamental era esa ecuación entre acercarse a un texto, ver algo en él, imponerle una mirada y ser uno mismo trabajando a partir de eso. No desaparecer en esa sacrificada labor del crítico. Ya ven ustedes que lo que se entiende corrientemente por crítica es la desaparición del que la hace, ¿no? Siempre se juzga el trabajo de un crítico por lo que ve en un texto, por lo que dice acerca de un texto, pero no quién es él, no se sabe qué es. Eso, en la crítica más corriente de tipo periodístico, ¿quién sabe quién hace las reseñas que parecen ser la crítica? Desaparece. La labor del crítico es, en ese sentido, sacrificada. Nosotros no queríamos eso. Queríamos que eso apareciera también, que eso también fuéramos nosotros, ¿no? Que nos realizáramos en esa tarea, ¿no? Entonces Borges fue una presencia, digamos, un poco apartada, hasta que uno de los miembros de nuestro grupo de Contorno, Adolfo Prieto, escribió un libro muy olvidable, incluso por él, de un ataque a Cíferos, a Borges. Es un hueso duro de pelar para interpretarlo, para juzgar, no, para entrar en él, no en cuanto a su importancia, o a su trascendencia, o a su presencia, sino
en cuanto a su textualidad, a lo que eso más o menos implica, ¿no? Eso hizo falta bastante tiempo hasta que yo creo que Viñas nunca volvió sobre esa idea. Yo sí, yo escribí mucho sobre Borges, en adelante varios textos y los demás dejaron un poco la literatura, ¿no? Rosiner entró más en la filosofía, el psicoanálisis, Alcalde hizo también otra cosa, más regresó a lo clásico, al helenismo y al latinismo. Adolfo Prieto tomó otros rumbos, ¿no? Sebrelli desapareció y prefiero no hablar de Sebrelli. No, Sebrelli va. ¿Cómo se llama? Alperín, Tulio Alperín, se internó de lleno en la investigación histórica, hizo cosas excelentes, ¿no? Fue un grupo bueno, pero digamos, estos fueron los caminos. Y Borges, ahora, lo está vinculando con que hemos dedicado, incluso por decisión mía, un volumen de la historia a Macedonio Fernández y no a Borges. Y sí, se justifica y yo lo justifico plenamente. Y es porque Borges es una presencia constante y la unidad de su pensamiento y la unidad de su poesía son también constantes. Es decir, es el mismo desde que empezó hasta que terminó. Macedonio, en cambio, encarna un momento de transición importantísimo para toda literatura y en especial para la literatura argentina. Es decir, no es solamente la ruptura, sino que es la apertura hacia otro modo de ver la literatura. De hecho, si me permiten esta salida, ¿no? De hecho, sí, lo que caracterizaba la literatura argentina era el realismo en todos sus aspectos y que fue lo más importante, digamos, desde la generación del 80, la generación de 1910, los grandes novelistas del periodo del 10 al 40 o al 50, el realismo predominaba. Y Macedonio es el que corta las raíces de esa planta llamada realismo y propone la posibilidad de pensar de otro modo en la literatura, no sometida al corsé histórico del realismo y de la idea de la representación como lo que caracteriza toda acción literaria, ¿no? Para hacer una analogía sobre lo que se escribía en los años 40 y 50, o así como comparación que te pido, pensando en ese momento de esa literatura que estaba buscando o que giraba en torno a lo identitario, unos años después vos te vas a ir a México y ahí va a haber una literatura con ese peso. En los años 50 se había publicado El laberinto de la soledad, con ese eje. Entonces pienso cómo mirabas esto que habías visto en Martínez Estrada, en algún punto en Macedonio también, pero cómo era esto de ver lo que se estaba haciendo en otra literatura. Sí. Bueno, mi conocimiento de la literatura mexicana al llegar a México era muy elemental, digamos. Habría leído a dos o tres, no mucho más, no, algo más. Me habría asomado a Sor Juana Inés de la Cruz en su momento, habría leído a Rulfo más tarde en el tiempo. Había tenido la suerte de leer algunos más jóvenes
por conocimiento directo, José Emilio Pacheco, algunos otros escritores, Vicente Leñero, ya cuando empezó a haber una conexión más personal y física con escritores mexicanos. Pero no era mucho. Cuando llegamos a México y nos instalamos, sí empezamos a ver que había muchísimo más. Había un siglo XIX valiosísimo y un siglo XX también, y que había cosas muy más. Ahora, no es que se hubiera producido una tentativa de abrazar todo eso, ocuparse de todo eso sistemáticamente, de la misma manera que había ocurrido con la literatura argentina. No podía pretender eso, ¿no? Pero sí un acercamiento a diversos textos, incluso de los ya conocidos. Pero a partir de esa misma actitud que yo concentro en la palabra mirada. Entonces, claro, ya releer Rulfo con esta mirada era diferente de lo que yo había aprendido y era diferente de cómo se vivía en el propio México. Era otra cosa, ¿no? Y así siguiendo, ¿no? Con voluntad de integración, de integraciones en el orden de la alta y de la cultura media. Por ejemplo, les recuerdo, había un querido amigo mío, un gran escritor mexicano, cuyos libros yo también me ocupé, amaba mucho la música, digamos, corriente, ¿no? La música mexicana, el bolero, el son, la música caribeña, todo, ¿no? Y teníamos largas sesiones de escucha. Un día escucho a un cantante cubano que había actuado en México, que se llamaba Benny Moré. Tenía una canción que se llama Varadero. Obviamente, Varadero es una playa cercana de La Habana y él hacía algo así, pero yo me quedé en la palabra Varadero, porque Varadero la vinculé con un punto terminal, donde los barcos terminan su destino. Y lo vinculé con un poema, un largo poema de José Gorostiza, que se llama, ¿cómo se llama el poema Gorostiza? Muerte sin fin. Muerte sin fin. Claro, era otra manera de hacer conexiones, entre un poema de alto nivel, inspirado, como se decía, en el cementerio marino de Paul Valéry, y una canción popular cubana en México. Yo establecía la misma relación que había establecido antes entre una situación del coronel no tiene quien le escriba, que es, se la refiero, es la idea de ir a buscar una carta sabiendo que no va a llegar ninguna carta. Voy y sé que no va a llegar la carta. La vinculé con un tango cantado por Ángel Vargas, a quien yo adoro y adoraba, que dice, sé que no vendrá, pero la espero igual. Entre García Márquez y Ángel Vargas hay una conexión. Y esa conexión se establecía en un plano superior, en un plano en el que solo cierta perspectiva psicoanalítica podía permitir entenderlo, que es el mecanismo que se llama de denegación, es decir, hacer cosas que uno sabe que no se van a producir, ¿no? Entonces, la dimensión que cobró, la importancia, la significación que cobró 100 años, el coronel no tiene que le escriba, me hizo pensar que realmente es el libro más importante de García Márquez, porque toca zonas de una profundidad de la cual él mismo no tenía idea, y que se liga con otras zonas de profundidad a la que no le atribuimos ese carácter, que es un tango argentino cantado ahí, ¿no? Entonces, no es ya, ¿cuál es el resultado de eso? No es más la división entre alta cultura y cultura popular, es
es la circulación, es el ingreso a través de aquello irrenunciable, de cierto tipo de pensamiento que satura por abajo los textos, y volvemos a la idea de lo que está más allá de lo evidente, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas es la que yo hice en México, con muchísimas cosas, con Gorostiza, con Benimoret, con Rulfo. Rulfo mismo, yo escribí algo sobre un cuento de Rulfo y se lo conté, y él mismo no lo, digamos, no le parecía, directamente no le parecía, ¿no? Era justamente, hay un cuento de Rulfo que se llama La cuesta de las comadres. Es un cuento aparentemente costumbrista, es decir, ese es... Digo, es un cuento costumbrista, ¿no? Alguien relata cómo mató a otro tipo, ¿no? Y resulta que hay una serie de concomitancias, su víctima era tuerto. Y el narrador, que termina matándolo, está siempre sentado en un lugar mirando hacia un paisaje. El tuerto tenía un ojo, con su ojo sano, dominaba un espacio. El narrador, con sus dos ojos, dominaba otro espacio. El que termina por ser el muerto, el que va a terminar muerto, viene a increparle al narrador no sé qué historia, no importa. Se interpone y no lo deja ver el paisaje. Entonces el narrador agarra una aguja llamada de arria, que es para coser bolsas, y se la clava en el ombligo. La aguja tiene un ojo y el ombligo es un ojo. El tuerto, la mirada, el ojo. Creo que era otra manera de ver la literatura mexicana, es decir, no era para ensalzar la recuperación de la Revolución Mexicana y lo que quedaba, sino para descubrir o para entrar en el fenómeno textual, que es un fenómeno de una densidad muy grande, si es que uno lo mira de otra manera, si no se rinde a lo simplemente evidente, ¿no? Bueno, y así después tuvimos también la suerte en México del trabajo negro, ¿no? De ser negro, no negro de piel, ni negro en el sentido argentino de negro, sino de escribir cosas sin firmar, ¿no? Que eran comentarios de libros. Tununa y yo manejamos no sé cuánto, 100, 200 libros en notas bibliográficas, en revistas, algunas revistas con publicidad, otros periódicos, etc. Entonces, el contacto con lo que se estaba produciendo nos obligaba a escribir algo, a hacer una reseña, una cosa así. Y bueno, eso fue una tarea constante que nos permitió conocer prácticamente todo lo que se estaba produciendo en esos años en que estuvimos allí, ¿no? Así que bueno, sé que no doy una respuesta tu pregunta es un poco más de fondo, no la respondo del todo, pero bueno, de esa experiencia o de esa situación sale también hay una historia, ¿no? Una historia de cómo se trabajó con los textos, pero porque solo estoy hablando de esto. En el medio, tanto ella como yo escribíamos nuestros propios textos, que eran de otro registro, que ya no se basaban en un tipo de escritura a la mexicana, para nada, sino eran nuestra propia historia, nuestros propios fantasmas que venían y nos hacían escribir los libros que escribimos en ese periodo en México, ¿no? Como dato, Noé y Pablo, están escuchando muy atentos. Quisiera hacerle una última pregunta, tengo más, pero después quizás abrir para que alguien pudiera preguntar. ¿Cómo no? Pero habló sobre,
el primer libro que leyó, los primeros trabajos críticos, su primer viaje al exterior, y está también su primer libro, ¿sí? Que lo presentó la televisión en la Feria del Libro, principios de los 60, sobre Horacio Quiroga. Sí. ¿Por qué es escritor? Y si puede también contar las condiciones de producción de ese texto, que si no me equivoco usted no trabajaba de profesor, sino tenía un trabajo burocrático en el Senado. Exactamente. Si puede contar esa experiencia de ese primer libro. Bueno, sí, digamos, el nombre, bueno, la obra de Horacio Quiroga, probablemente yo la conociera de antaño, ¿no? Como todo el mundo, ¿quién no leyó los cuentos de la selva y todo lo demás, ¿no? Pero volvió ahí de otra manera. La verdad es que no me acuerdo siquiera por qué me fijé en él, ¿no? Pero me fijé en él, eso fue un hecho, y pensé que ahí había algo como para indagar. Pero sí, por ahí, ahora rememorando, tal vez fue una visita que yo hice a Misiones unos años antes, mucho antes, ¿no? En el año 51, un amigo mío cuya familia vivía en Misiones me invitó a acompañarlo, y ellos vivían en San Ignacio, y fui a ver la casa de Quiroga, que es en San Ignacio. Ella se había suicidado hacía, no tanto, ¿no? 51, él se había suicidado, no, sí, bastante, en el 40 y pico. Sí. Y me quedó una imagen de eso, ¿no? Bastante inquietante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alguien que tuvo una figuración en la literatura argentina, formó parte del grupo que creó la Sociedad Argentina de Escritores en el año 10, 11 o 12, digamos, había venido, ahí mismo me enteré, no lo sabía, que había venido por primera vez a Misiones acompañando a Lugones, ¿no? Como fotógrafo, y que se había encerrado ahí, que había construido esa casa y que había vivido ahí, y que desde ahí había escrito esos cuentos que después fueron apareciendo en Buenos Aires. Inquietante cómo alguien hace eso. No es tan frecuente, ¿no? Yo diría, digamos, siendo muy realista, inmediatista, si soy un escritor, vaya a saber si soy un escritor cómodo. Tengo una computadora, tengo un escritorio, tengo una biblioteca, tengo una casa, vivo en una casa, no paso necesidades. Quiroga no. Quiroga, en medio de la selva, escribía, mandaba sus artículos. Yo creo que eso me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo en el sentido, digamos, en que es un tópico de la crítica literaria que viene del siglo XIX. La relación que se llama vida y obra, que sobre todo a los alemanes, a los filósofos y a los críticos alemanes les inquietaba mucho. ¿Qué de la vida pasa a la obra? ¿Qué de la obra permite comprender una vida? ¿Qué de la vida pasa a la obra tiene que ver con la producción de la obra? Tendría que ver con la producción de la obra. El concepto, por ejemplo, de lo autobiográfico está en ese espacio entre la vida y la obra. Pero también, ¿por qué interesa la vida del que escribe esa obra? Porque ustedes han visto que pareciera que las figuras de los escritores son muy fascinantes. Se quiere saber quiénes son, cómo han vivido, qué han hecho, etcétera, ¿no? Es decir, también responde a que la personalidad del que escribe es en sí misma algo fascinante, inquietante. Ese aspecto, relación vida-obra, es lo que abre el paso a una serie de tentativas que
que desde el psicoanálisis se hacen en relación con la literatura. Una tendencia se llamó psicoanálisis, ¿cómo se llamó? Psicocrítica, una psicocrítica, ¿no? Es decir, ver, ¿no?, para resolver esa especie de enigma, ese enigma que consiste en que el que escribe un libro es de alguna manera un ser cuya existencia suscita muchos interrogantes y hay que indagarlo. El psicoanálisis, a partir de un libro que se hizo famoso de una psicoanalista llamada Marie Bonaparte, sobre Edgar Allan Poe, un personaje o un escritor que en sí mismo, por todo lo que se sabe de él, era muy, muy atractivo para examinar. Bueno, era, qué sé yo, excepcional, un escritor alcohólico además, no sé si no terminó mal, bueno, lo que sea, pero ese tema era impresionante, ¿no? Ahora, la otra dirección, de la obra a la persona, es más difícil. Es más difícil porque exige verificaciones que son difíciles de hacer. Verificaciones que son difíciles de hacer. Cuando Rulfo, por ejemplo, manda a su coronel a buscar una carta que no va a llegar, ¿qué hay de él ahí? Es difícil decirlo, determinarlo, muy difícil, ¿no? A lo mejor hurgando y sutilizando se puede llegar, pero bueno, la cuestión vida y obra entonces está vinculada con esto que estábamos diciendo acerca de Horacio Quiroga. Es decir, la existencia de Quiroga y la relación con lo que producía, para mí fue un objeto de atracción, un objeto enigmático. No que quisiera yo saber más sobre Quiroga, sí sobre la obra. Eso me quedó de esa visita primera del año 51 a su casa, y después de pronto resurgió. Y digamos, en una posición muy cómoda que tenía yo en la burocracia, que me permitía no hacer nada burocráticamente, empecé a escribir ese libro, ¿no? O no, un poco antes en realidad, empecé a escribir. Bueno, y bueno, también tuve suerte ahí, uno de mis amigos, Ismael Viñas, fue nombrado subsecretario de Cultura, ¿no? Y entonces se le ocurrió hacer una serie editar una serie de libros, y me invitó a presentar algo. Yo ya tenía el Quiroga, salió el Quiroga, con la ayuda, con la colaboración de dos amigos también, Jorge Laforgue y Oscar Mazota, que hicieron una interesantísima cronología de la vida de Quiroga. Y bueno, y para hacer ese libro sí necesité recabar algunos elementos de juicio, ¿no? No solo la crítica que ya existía sobre la obra de él, sino también quienes lo habían conocido, por ejemplo, su viuda, la viuda de Quiroga, la última viuda. En realidad fue la tercera mujer que tuvo y que no logró suicidarse, aunque creo que podría haberlo hecho con éxito también, porque... Bueno, entonces ahí en ese libro ya creo, ahora yo no lo pude releer, la verdad, ¿no? Incluso yo, si estabas en la presentación, yo lo dije, no me resistía a que se reeditara. Me parecía un libro publicado en el año 59, ¿cuántos años han pasado? La mayor parte de ustedes no había nacido todavía, una cosa terrible, ¿no? ¿Para qué lo vuelven a publicar? Bueno, lo publicaron. Entonces yo al principio dije, lo voy a releer a ver si puedo reescribir algo, y se me cayó de las manos. No me interesó, pero a otros sí les interesó y les pareció que se justificaba la publicación. Lo cual también me dio lugar a un cierto chiste, ¿no? Esta reedición, como de otro libro también, de más o menos la misma antigüedad, que pocos días antes se había presentado en la feria,
a pensar que esa reedición reproducía la situación de Pierre Menard, autor del Quijote. ¿No recuerdan ese cuento de Borges, esa ocurrencia genial? Un tipo en el siglo XX reescribe el Quijote, pero no otro, el mismo, ¿no? Palabra por palabra el mismo. Me parece una humorada literaria, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero no es una humorada, simplemente indicaba que lo que cambiaba era la lectura, no el texto, no las palabras que estaban ahí. Las palabras eran las mismas, que en ese cuento de Borges hay una teoría de la lectura como esto que yo estoy señalando, y que por lo tanto el Quiroga reeditado daba lugar a una lectura nueva, y por lo tanto era como Pierre Menard, una especie de Pierre Menard, la reedición, no mi intención, una cosa así. Ahora, en ese libro, claro, yo iba poniendo todo lo que podía analizar, las analogías, las relaciones, bueno, y me fui enterando también de aspectos de la vida de Quiroga, sus relaciones iniciales, y algunos artículos, algunas cosas que eran también un elemento de fascinación en quienes habían escrito sobre Quiroga, era el asunto de la cadena de suicidios, la idea de la muerte. La idea de la muerte uno no puede ser ajeno ni insensible, ¿no? Creo que es lo que tenemos todos en común, más allá de ciertas diferencias que podemos tener entre nosotros, ¿no? Y bueno, la idea de la muerte, bueno, era inquietante para muchos. Ahí leí, les cuento, así rápidamente también, un trabajo de un psicoanalista ortodoxo de una escuela que tuvo cierta presencia en los años 50, 60, era kleiniano. Este psicoanalista examina qué pasó con la muerte del padrastro de Quiroga. El padre de Quiroga había muerto hacía un tiempo, la madre se había casado con otro señor. Iban a pescar al río, el señor se embarcó en una lancha, ¿no? Se fue, se internó, y la esposa con el bebé Quiroga lo estaba esperando en el muelle. Este señor llega, tenía un fusil con el cual cazaba patos, creo, se le dispara un tiro y se muere ahí en presencia de su mujer y del bebé. La mujer, aterrorizada, deja caer al bebé. El psicoanalista habla del seno malo, ¿no? Como el seno malo, que era un fuerte de la teoría kleiniana, ¿no? Que todos nunca el seno materno nunca nos es suficiente, y justamente todo lo que esperamos de la vida es la recuperación del seno bueno. Eso es Melanie Klein puro, ¿no? Me parecía tan tremenda, esta interpretación tan grotesca, pero la idea de la muerte estaba en Quiroga, tanto que la primera mujer se suicida, un amigo de él se muere en su presencia, luego él se suicida, sus hijos se suicidan, es una cosa así, bueno, terrible. Y una coincidencia que también me encanta señalar, Quiroga sabía que tenía cáncer en San Ignacio, llega a Buenos Aires para atenderse y se interna en el viejo Hospital de Clínicas, que si ustedes recuerdan, Buenos Aires ahora es una plaza, ¿no? Cerca del nuevo Hospital de Clínicas, que ya es viejísimo, frente a la Facultad de Medicina y frente a la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, ese hospital entró en decadencia cuando se construyó el nuevo, y en las instalaciones llegó la Facultad de Filosofía y Letras. En el año 73 yo regreso a la facultad y tengo que dar mi primera clase en el Hospital de Clínicas, en una sala muy grande. Y entonces empiezo diciendo, me parece que en esta sala murió Horacio Quiroga.
Es decir, como que había algo que me concernía. Nunca me constó, pero me pareció que la relación era ingeniosa como para empezar un curso de literatura en el cual vida y obra se mezclan en todos los planos, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? Bueno. Tenemos aquí, vamos a aprovechar que tenemos la presencia del rector que ha llegado. Bueno, a los saludos al final, entonces, el rector. Damos un poco la palabra a ustedes, si quieren hacerle alguna pregunta a Noé antes de que nosotros vayamos a otros temas, ¿no es cierto? Reparen que dijo un poco, pero no le crean. Sí, un poco, sí. Allá, Juan. Tenemos otro micrófono. Hola, sí, bueno, no, simplemente esto, si recién hablaba de la relación entre vida y obra. En la literatura, los escritores, imaginar el vínculo obra, vida y territorio. Vida, obra, cultura y territorio. Por esta cuestión que tenemos en Argentina, que va por debajo de todo, toda producción literaria, que es ser del interior, pertenecer a una región, ser parte de una literatura provinciana o regional. Entonces ya está asignado todo un grupo de escritores a una caracterización que va más allá de su vida personal, que los ata a un territorio, a una cultura específica, a una manera de pensar incluso, y que bueno, ha organizado como muchas cosas en nuestro país la diferencia entre interior, Buenos Aires, provincia, Buenos Aires, el centro, el puerto, donde llega todo, donde pasa todo. Un escritor tiene la posibilidad de ser universal en Buenos Aires, pero no en la provincia. Bueno, eso. Comentarios sobre eso. Bueno, sí, bueno, es un hecho, ¿no? La cuestión es tratar de explicarlo, ese hecho, ¿no? Y me parece que es un producto de lo que entendimos, de lo que se entendió históricamente en este país como federalismo. Es decir, el federalismo creo que nunca fue efectivamente federalismo, ¿no? Fue superposición o acuerdo, pero no. Entonces me parece que eso determinó esa separación interior-Buenos Aires, ¿no? Pero claro, ¿cómo resolverlo, no? Es decir, decir que, por ejemplo, Horacio Quiroga era un escritor del interior, no creo que sea correcto. No es un escritor del interior. Tampoco es un escritor del interior Juan Carlos Dávalos. No es un poeta del interior, ¿no? Y no es un poeta no es un escritor del interior, el santiagueño, el libro. Canal Feijó. No es. Entonces se dirá que hay un elemento físico. Todos estos escritores que venían del interior pasaron por Buenos Aires y Buenos Aires se incorporaron a Buenos Aires y desde ahí se trascendentalizaron. Entonces me parece que hay una tarea por delante. Yo estuve en Formosa el año pasado y me pasaron un par de novelas de escritores formoseños. Las recogí y después leí dos de ellas, las leí en Buenos Aires. Me parecieron espléndidas novelas, no formoseñas, no que reivindican el territorio, sino que cumplen con esa consigna que viene de Tolstoy, que dice: describe tu aldea y describirás el mundo. Pero me parece que ahí empieza a haber una cuestión para decirlo en un término muy pedante, de capis de diminutio,
que se cree que porque no se publica o porque desde aquí no se hace conocer en otros lugares y sobre todo en Buenos Aires, no se existe. La cuestión es cómo hacer para existir desde el lugar en el que uno está, desde ahí. Este escritor, digamos lo mismo con algunos escritores cordobeses, claro que se necesita, yo creo que un cambio cultural para eso. Por ejemplo, hay un novelista cordobés que se llama Antonio Oviedo, que yo pude leer y que me parece de primera, es un gran escritor, pero parece que está reducido a Córdoba. En un momento yo tuve que ver con un premio Conex, no es muy importante, pero finalmente, y lo propuse y salió. Es decir que, ¿cómo es mostrar y hacerse leer y hacerse valorar? Y prescindir de la idea de que porque uno está en un rincón de esta geografía, nadie lo va a apelar y no tiene destino lo que va a hacer. Primera cosa, tratar de escribir poniendo todo en lo que se escribe, jugándose, digamos, cosa que, por ejemplo, en Europa está resuelta. La mayor parte de los grandes escritores europeos vivían en pueblos, en pueblitos lejanos. No se reducían a eso, se hacían valer. Hay una cosa en la que hay como una resignación, que se manifiesta con resentimiento. No es bueno. Me parece que el tema es plantearse seriamente la cuestión de la escritura como desafío literario y desafío vital, como una cosa trascendente y no simplemente el que escribe su libro de versitos y cuenta lo que le pasó, qué buena era su mamá y trata de publicarlo y nadie lo lee. Bueno, sí, será del interior, de la capital, de donde sea, porque qué importancia tiene eso. Sin embargo, la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, la mayor población que tiene es gente que tiene esa clase de literatura. Entonces, el equívoco, el resentimiento, todo eso, no. Lo que importa es, ¿no?, el impacto, la palabra. Entonces vemos, por ejemplo, qué sé yo, Tomás Eloy Martínez es un escritor tucumano. Además, la culpa la tienen también los medios de comunicación. Nunca dejan de poner entre paréntesis de dónde sale el escritor. Y se ponen, por ejemplo, el escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti. ¿Pero qué demonios es eso? Juan Carlos, el escritor colombiano, Juan Filloy, el escritor cordobés que vivió en Río Cuarto. Juan Filloy. Juan Filloy es una luz, ¿no? Y así siguiendo. Tomás Eloy Martínez, el escritor tucumano. No. Eso es Buenos Aires. Ese es el centralismo porteño, antipático, horrible. Y bueno, con el que uno, ¿cómo es la pelea? No somos Quijotes para pelearnos contra los medios de comunicación. Ya tenemos encima como una tapadera inmensa al diario Clarín. Imagínense si vamos a resolver el problema de escritores del interior y escritores de Buenos Aires. Por acá una pregunta sobre la lectura de arte, decía. Sí. Lo involucraba a Oscar Mazzotta como un actor importante en esa relectura. Sí. Yo algo había escuchado de que Piglia también tenía que ver con esa relectura, ¿puede ser? No, muy posteriormente. Lo que hace Mazzotta es, lo que hace Mazzotta es una relectura muy, digamos, sartreana, ¿no? Sexo y poder, ¿no? Sexo y traición, perdón, en la obra de Roberto Arlo, ¿no? Bueno, y desmonta esas relaciones, digamos, que pueden aparecer explícitamente en el texto, ¿no? Y es un avance. Años después, Piglia ve otras cosas más interesantes. Por ejemplo, el papel que en la obra de Roberto Arlo desempeña el dinero, por ejemplo. No recuerdo mucho más, o mejor dicho, podría hacer un esfuerzo
por recordar, pero ya es otro elemento que él ve en la obra de Roberto Arlt, ¿no? Bueno, por suerte, perdón. Eso que dice usted también sobre las miradas que hace el psicoanálisis en la literatura, me ha hecho acordar a lo que alguna vez se habló, no sé si sigue pasando, sabrá mejor que es psicoanalista, la lectura que se hace del monólogo de Molly Bloom de James Joyce, y desde ahí se lo entiende como un psicótico. Y cuando ya el psicólogo Carl Jung, psicoanalista de su hija, le había dicho, lo que usted hace es una técnica literaria, lo que hace su hija es hundirse en la psicosis, y aún así no ha sido suficiente para entender desde el psicoanálisis la lectura de James Joyce y entenderlo a él como un psicótico. Es como, ¿qué más tiene que pasar, qué tiene que suceder para que las lecturas y las miradas que se hagan desde el psicoanálisis sean de este estilo, como Piglia, desde el personaje, y no traer a... Claro, ¿qué importa en el monólogo de Molly Bloom? Importa la fluencia, importa la continuidad, importa que es nada menos que la fluencia del inconsciente, y no que si la hija era psicótica o no. Que sería psicótica, a lo mejor sí, él observó, uno no deja de observar para escribir, o cuando está escribiendo no deja de observar todo lo que se produce a su alrededor y que incorpora, pero esa incorporación no tiene más otro valor que la realización en la escritura. Entonces a Joyce se le ocurre eso, a lo mejor observó con preocupación. También, por ejemplo, leyendo la correspondencia de Joyce con su mujer, y bueno, es pobre la relación que él tenía con esa mujer. Es una relación, no es muy interesante, creo, yo la leí, pero lo que pone en el Ulises, sí, es otra cosa. Entonces, ¿no? Querer ver cosas que no tienen importancia es lo que nos distrae. Nos distrae cuando caminamos por la calle y vemos cosas que no tienen importancia y las comentamos, es que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, eso en cuanto a la lectura, más o menos lo mismo. Lo de Piglia, para volver, sí, él vio una cosa más profunda, porque la cuestión del dinero tiene raíces más problemáticas. El otro día hice una frase que me pareció divertida, que lo más importante para el ser humano es el dinero, el poder y el sexo, en ese orden. ¿No? El dinero es importante. ¿Por qué? Porque está en todas partes, arriba, abajo, adentro, afuera, ¿no? Entonces, Piglia lo vio en esta novela del joven pobre, que es el juguete rabioso, ¿no? Y que, bueno, le da esas vibraciones a ese texto, que es buenísimo. Es un texto impresionante, el juguete rabioso, ¿no? Muchas cosas hay ahí. En fin, se hace lo que se puede. ¿Alguna consulta más? Antes de cerrar. Hace un momento hablaba de las conexiones que se dan, y puso el ejemplo de Quiroga y vida y obra. Mi pregunta apunta a cómo deben ser las lecturas para que haya una conexión entre las lecturas que tenemos para una producción de escritura. A ver, explíqueme de nuevo. Elaboramos la pregunta. Sí. Hablábamos de que con Quiroga hay cosas que no se pueden verificar, también había dicho usted que hay ciertos elementos de juicio que uno recoge, hace un momento hablaba de que hay cosas que no tienen importancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo es, hay conexiones entre la lectura y la escritura, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se dan esas conexiones? ¿Qué cosas descartar, qué cosas apropiarnos? Y sí, bueno, en el caso de Quiroga,
por ejemplo, un texto que fue muy conocido, que es El almohadón de plumas, digo, la crítica que establece relaciones, digamos, de lecturas, piensa que salió de Maupassant, de cuentos de Maupassant, y que los cuentos de Maupassant influyeron mucho en Quiroga, pero no es como los cuentos de Maupassant. Hay unas torsiones en el cuento de Quiroga que son únicas, digamos, que son otra cosa. Por lo tanto hay que verlo también, no como si no hubiera el cuento de Maupassant y lo que se llama la influencia, ¿sí? Es la transformación, la idea de escritura como transformación. Muchos llaman a eso ficcionalización, pero no es exactamente eso, porque la idea de ficcionalización siempre depende de las figuras, tiene relación con las figuras, o sea, con los personajes, mientras que aquí tiene relación con el sustento, ¿no? Pero claro, poco a poco incluso, y ese es lo interesante de Quiroga, como se va olvidando de esas influencias. Ya las influencias que tuvo o que reconoció le permitieron hacer cosas bastante originales, ¿no? Pero luego incluso esas influencias ya desaparecieron. Y en el último, no es el último, pero en la recopilación que se llama Los Desterrados, ya tiene una voz absolutamente propia, que no se puede ligar a ninguna otra cosa, y que salen de lo que yo llamo experiencia en el texto, en el título del libro, una obra de experiencia y riesgo, porque ocuparse, digamos, de alguien tan formado en la literatura como era Quiroga, era modernista, había leído a todos los clásicos del modernismo, era lugoniano, había estado cerca de Lugones y demás, son presencias muy fuertes. Rubén Darío era un dios para toda esa gente, ¿no? Estaba metido ahí en ellos, ¿no? Para liberarse de todos ellos, pues se fue liberando de todos ellos para encontrar su propia escritura. No hablo de su propia voz, su propia escritura. Entonces eso lo podemos percibir en Los Desterrados, que nos obliga a una lectura diferente, no una lectura vinculada con el canon ni con los referentes, las influencias posibles o las presencias posibles, es otra cosa. Creo que es eso lo que trato de encontrar en mi libro, ¿no? Si se han dado cuenta, hemos estado casi 2 horas hablando de literatura. Para mí buenísimo, creo que también usted lo ha disfrutado. Ya una última pregunta, que dejamos pasados. Una cortita. Cuando hablaba de Joyce me acordaba del concepto de epifanía. ¿Usted nos puede hablar un poco sobre epifanía? Epifanía. Bueno, tal vez no haya sido algo que haya surgido ahora, digo, después de esta reunión, que no haya habido ninguna epifanía, ¿no? Es una palabra que le gustaba mucho a Ricardo Piglia. A Ricardo Piglia le gustaba la palabra. ¿Qué será epifanía? No lo sé muy bien. Pienso que es análoga a resplandor. Y ahí sí hay algo que yo puedo decir. Y puedo citar una reflexión que no puedo olvidar, que para mí es rectora, de Ezra Pound, el poeta norteamericano. Ezra Pound dice: la poesía es lo que queda cuando se han olvidado todos los poemas. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda de una lectura? Y piensen en las lecturas que hacemos. Terminamos de leer un libro, ¿qué es lo que nos queda? No lo podemos definir, pero por lo menos nos queda ese resplandor. En algunos casos, en otros casos se apaga ese resplandor, no nos deja nada determinada lectura. Cuando leemos un libro que reitera exactamente todos los libros que ya conocemos,
el resplandor no existe, la epifanía menos. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y la palabra, bueno, es una palabra como sorprendente, epifanía, ¿no? Original, que viene, irrumpe, ¿no? Pero me parece que va a eso que queda. Y insisto con esta idea, porque es a lo que no tenemos que renunciar. Digamos, ¿cómo será esa actitud que puede ser que tengamos? Leemos un poema y nos quedamos así, ¿no? Nos quedamos un rato así, sin saber exactamente qué nos ha pasado, ¿no? Y lo mismo cuando vemos una película que nos impacta, nos quedamos, ¿no? Un rato. Y la música, yo detesto la gente que aplaude la música de inmediato, porque rompe el efecto de lo que queda en cada uno de los que escucha. Piensen en la música para eso y trasládenlo a la poesía y a la literatura. Yo escucho un Schubert, y me quedo así. Y si estoy en un concierto y vienen y aplauden y matan esa resonancia, me liquidaron, lo convirtieron en mercancía. Tienen que agradecer y además agradecerse a sí mismos porque pagaron la entrada y no los defraudó, ¿no? Bueno, es horrible, para mí es horrible. Entonces yo no aplaudo esas cosas. Entonces, pero hay eso, nos quedamos un instante así, ¿no? Por ejemplo, ahora lo recordé estos días, hablamos del efecto poético. Estoy recordando un verso con el que termina el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Dice, un no sé qué que queda balbuciendo. En esa frase está esta idea, ese no sé qué que queda balbuciendo. No está claro,